Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly away. It's the first time of today. Muy buenas y bienvenidos un día más al podcast donde hoy tengo la suerte de poder hablar con Abel, que es traumatólogo y va a hablar un poco de las lesiones de la rodilla y lo que es su visión. Entonces tampoco quiero quitarle mucho tiempo y le quiero dar un poco de protagonismo, así que Abel, preséntate un poco tú y que la gente te conozca. Hola David, encantado por la invitación, que soy Abel Gómez, soy traumatólogo aquí en Málaga, aunque nací en Huelva y tengo buenos recuerdos y los mejores amigos y muy buenas palabras de aquella zona. Soy traumatólogo, me formé aquí en Málaga desde la especialidad a los 5 años y el primer año de adjunto, y luego tuve la oportunidad de irme a Madrid con Manolo Leyes, que para mí es un referente y uno de los mejores cirujanos de rodilla del mundo, y allí estuve formándome unos años y al final pues aquí he acabado como traumatólogo. Me dedico ahora mismo a lo que me gusta, que es casi todo rodilla. Hago también algo de hombro, pero básicamente rodilla, y trabajo la mutualidad de fútbol y las principales mutualidades de federaciones deportivas y demás aquí de España. Así que muy contento por esa parte. Y Abel, ¿de dónde nació tu interés por la rodilla? Es decir, de tantas articulaciones que hay, es decir, ¿por qué te decidiste por la rodilla? Yo soy de un pueblo muy chico de Huelva, entonces de chico, no es que fuese gran cosa, pero engañaría a alguien y el rey que se fijó en mí, y a los 10 años me fui con mi familia, 10, 11 años me fui con mi familia a Huelva. Entonces he estado desde infantil, desde alevín infantil, he estado jugando en el recreativo. Aparte de más, tenía buenas notas y siempre las buenas notas se asociaban con medicina. Yo creo que la especialidad que más se acerca a los deportistas y más relación tiene con ellos es la traumatología. Entonces, desde que empecé a hacer medicina, yo creo que tenía claro que quería dedicarme a la traumatología y dentro de la trauma a la parte de la deportiva, que es la que me gusta y a la que le dedico tiempo. Vaya. Para abrir un poco y que la gente lo vaya conociendo un poco, al final, ahora mismo lo que hemos dicho antes, hay muchos debates en el aire, es decir, te metes en Instagram y hay millones de debates, que si operar, no operar, que si este trauma, que si, etcétera. Entonces, así recopilando, me gustaría eso, que nos digas, por ejemplo, 3 errores que tú creas que hayas cometido, es decir, a lo largo de tu carrera, desde que empezaste a estudiar, que creías mejor por una cosa, y a día de hoy que haces otra. Bueno, es una pregunta un poco que a nosotros nos cuesta un poco, ¿no? Pero como todo en la vida, yo creo que al principio tiene un concepto de eres muy... lo que quieres es operar, cuanto más operes, mucho mejor. Lo que quieres es hacer un poco de mano, tener habilidad quirúrgica, y te parecen, la mayoría de las lesiones te parecen que se arreglan operando, y es que esta rotura o el paciente yo creo que se va a beneficiar operándose, que si no, y poco a poco vas cambiando tus indicaciones quirúrgicas, por así decirlo. Lo que antes operaba, ahora ves que no, porque lo has operado y el paciente no va tan bien o no ha ido tan bien, ya ese paciente lo manejas de otra manera. Las técnicas las vas modificando. Oye, que antes hacía el túnel aquí y veo que haciendo el túnel aquí el paciente mueve mejor, tiene menos problemas. Suturando esta rotura, el paciente no termina de recuperarse. Yo creo que está mejor quitarle un trocito de menisco porque la recuperación es más liviana, el paciente va mejor, y errores
de ese tipo. Creo que básicamente las técnicas que las he ido modificando un poco y la indicación quirúrgica que creo que cada vez, y yo creo que esto es una ley de vida, el cirujano cuanto más experimentado esté, menos lesiones termina operando. A ver, ahora que has dicho el tema este, decirme, también me interesa un poco, es decir, a nivel de injerto, ¿con cuál suele trabajar? Depende un poco del paciente, pero ¿hay alguno por el que te decantes porque te guste más? Yo intento que siempre sea injerto del paciente. Siempre intento que antes de coger a los injertos de cadáver y demás, me gusta porque creo que tiene mejores resultados y porque creo que es lo que hay que hacer. Entonces me gusta más el autoinjerto del paciente y concretamente creo que hay que estudiar el caso, no nada de que, oye, ¿cuál te gusta más? Yo creo que el paciente que necesite un HTH necesita un HTH, el paciente que necesite unos isquios y una pata de ganso necesita una pata de ganso, o el paciente que necesite un aloinjerto, que también lo utilizamos en ocasiones, pues en ese paciente pues, le viene bien el aloinjerto, pero no creo que, oye, te tienes que conformar con una plastia en concreto, pues, sobre todo porque en quirófano pueden pasar mil cosas y tienes que estar acostumbrado a sacar todos los injertos que pueda sacar por lo que te pueda pasar. Pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con el HTH. Mi preferencia es el HTH. Claro, ese sobre todo el que más, con el que más se opera, sobre todo es con el rotuliano y con el isquio estaría ahí. Y desde hace poco, es verdad que se ya viniendo una tendencia sobre el cuadricipital. No sé si tú has operado con el cuadricipital o la opinión que tienes, que incluso hoy tenemos una formación y me han preguntado sobre eso, sobre el injerto del cuadricipital. Hace poco he estado yo, hace un mes o así, he estado en un curso en Madrid, donde se ha estado un poco debatiendo sobre esto, sobre el tipo de plastia que se usaba, que el tendón cuadricipital estaba un poco de moda. Yo creo que el tendón cuadricipital es una plastia que se está usando mucho porque es muy fácil de sacar, está muy accesible. El grosor lo puedes tú modificar en el momento y siempre tienes buen grosor de plastia, pero a mí no me da mucha, personalmente, no me da mucha confianza y ha salido algún estudio, sobre todo de países escandinavos, donde la plastia del cuadricipital se rompe más. Entonces a mí no te descarto que en unos años lo utilice y demás, pero viendo cómo van los pacientes con el HTH y con los isquios, no es una plastia que la tenga ahora mismo en mente. Se necesitan más investigaciones, ¿no? Se necesita, se necesita un poco más. Vale, pues si te parece, vamos a hablar un poco primero, es decir, vamos a hablar de bastantes lesiones de rodilla, para que al final pues eso sea un poquillo menos para la gente. Y un debate ese, el debate que ahora mismo hay entre operar o no. Es decir, ¿qué hay que tener en cuenta para saber si una persona debe operarse o no debe operarse? Yo en esta pregunta creo que lo que hay que diferenciar básicamente es dos tipos de pacientes. El paciente profesional en sí y el paciente que hace algo de deporte recreacional o que juega los fines de semana o que hace deporte más liviano, ¿no? El deportista profesional creo que, o que profesional de verdad, creo que se juega toda su carrera profesional en 10 años, ¿no? Digamos. Y apartar a un deportista un año y medio de su deporte sin realizarlo, está perdiendo contratos, está perdiendo la forma física y le cuesta mucho. Entonces, el, el realizar un tratamiento conservador de 4 meses y que no te funcione ese tratamiento conservador y después parar los otros 8 o 9 meses con una cirugía y con otra vez ese tratamiento conservador, creo que es un poco, en ese paciente creo que no se puede tener la duda, ¿no? Después, la mayoría de pacientes, que son el 80-90% de pacientes que vemos en las consultas, la mayoría, no son deportistas profesionales vemos muy pocos. En ese paciente sí se puede, podemos debatir y podemos pensar un poco en qué hacemos si hacemos tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico. Y ahí, bueno, ver la actividad que realizaba el paciente y que está dispuesta a realizar después de esa lesión. Hay muchos pacientes que llegan a la consulta y te dicen, oye, doctor, yo tengo el ligamento cruzado roto, pero yo no voy a realizar más actividad, yo lo tengo súper claro. Que no es el concepto, que el concepto es hacer un tratamiento conservador para llegar a la misma actividad que haces antes.
pero que hay muchos que te lo dicen. Entonces en ese paciente o le intentas explicar o directamente dice de realizar tratamiento conservador. Después otros dos temas la dedicación que le vas a dar a la recuperación. Hay pacientes que no se implican para nada en un tratamiento de rehabilitación, un tratamiento de readaptación, entonces hacer un tratamiento conservador en ese paciente me resulta incluso más difícil. Un paciente dedicado y que de verdad quiere recuperarse seguramente vaya mejor con tratamiento conservador que no uno que haga un deporte un día y vaya un día al gimnasio y después vuelva ahí cada 2 semanas. Eso yo creo que si no tienes una cuerda o algo que te tense la rodilla la parte de adelante, creo que está de más el resto de que haga. Y luego la exploración y lo que a ti te parezca en la consulta, ¿no? No es lo mismo, todos no tienen la misma inestabilidad, todos no tienen el mismo Lastman, todos no tienen las mismas lesiones asociadas, entonces un poco es un conjunto de todo. Al final hay que estudiar siempre los casos, que no es tan fácil como decir. Exactamente, individualizarlo todo y decidir entre todos, ¿eh? Claro. Ahora, una pregunta que tengo también es a nivel eso de, por ejemplo, hubo un consenso en 2020 donde se juntaron pues bastantes traumas para debatir lo de operación o no. Y hablaban de eso, cuando el deporte de pivotaje, como puede ser pues, fútbol, rugby, baloncesto, balonmano, etcétera, casi siempre se recomienda operar. Entonces, no sé si tú has hecho algún tratamiento conservador con alguien, en plan de gente que se dedica al deporte de pivotaje y que han ido bastante bien. Porque yo, por ejemplo, tengo casos de que hemos hecho tratamiento conservador con escalada, correr, running, incluso balonmano pachanguita, y van bastante bien, pero no sé si a nivel de competir más o menos tiene resultados. Yo te puedo decir, porque vienen vienen muchos a la consulta de pacientes de 50 años, una media que se rompieron el ligamento cruzado con 20 y han estado 30 años haciendo su deporte que más o menos le apareció, jugaba al fútbol el fin de semana, hacía su pádel normal, y es verdad que ahora le empezaba a molestar las rodillas, pero tampoco sabemos si se hubiese operado, si no le molestaría ahora o no le molestaría la rodilla, entonces por eso te digo que es un poco individualizar el caso, estudiarlo mucho y ver en qué caso operaría y en qué caso no. Claro, claro. Claro, al final eso, tenemos cierta curiosidad porque lo que es a nivel de rendimiento de élite, no hay evidencia, es decir, al final te habla un poco de eso, pero no hay evidencia de que a lo mejor 10 12 sujetos que se dediquen de verdad al deporte de pivotaje hayan hecho un tratamiento conservador y se vea. Es decir, yo opto más por primero hacerlos, como has dicho antes, si no se dedican lo que es a la élite, porque al final es su trabajo, pero lo malo es eso, que es que no he visto todavía nada así a nivel de evidencia de que no hable de eso. Lo que está claro es que lo básico y como todo es explicárselo bien al paciente. Explicárselo bien, oye, a mí me parece que tú puedes ir bien de manera conservadora o yo creo que tal como tienes la rodilla y lo que esperas y lo que aspiras, creo que sin operarte vas a perder a lo mejor 3 o 4 meses. Y después con eso hacer el tratamiento recomendado para eso, no que el paciente se vaya de la consulta o esté contigo como eso se nota al final. No está decidido a hacer el tratamiento que tú le estás comentando. Entonces eso es un fracaso al final. Si lo decidís entre los dos y entre todos, yo creo que esa es la mejor forma para que triunfe, tanto el conservador como el quirúrgico, pero que todos estén decididos con el mismo tratamiento. Totalmente, al final es que haya comunicación y que se haga un buen trabajo. Y otra pregunta que seguro que te la hacen a ti, igual que me la hacen a mí bastante, es, ¿y si no me opero, qué pasa? Es decir, ¿no va a ser peor a largo plazo? No, no tiene por qué. Si es que hay mucho, al final la literatura uno publica lo que quiere, ¿no? Yo también cuidado con lo que se lee, cuidado con lo que se cree y cuidado con todo, ¿no? Que el que va queriendo publicar que el tratamiento conservador del ligamento cruzado va bien de manera conservadora, saca en el estudio que va bien conservadoramente. El que quiere sacar que el tratamiento va quirúrgico, es que no podemos creer todo lo que leemos y cuidado con todo eso, ¿no? Entonces, el que opte por un tratamiento conservador y tenga buenas sensaciones y no se note nada extraño en la rodilla, ni le duela ni demás, pues que esté tranquilo y que nada, no tiene por qué preocuparse por ese tema, vaya. Al final, eso que has dicho es lo que nos pasa a todos, que al final el sesgo de autoconfirmación que siempre buscamos Claro, leer lo que nosotros pensamos. claro, claro. No buscamos lo opuesto.
Entonces, eso es 100%, va a haber ciencia, tanto que nos diga que sí como que nos diga que no. Vale, a ver, y otra cosa que has comentado, eso, de que al final la gente teme eso, de, por ejemplo, no operarse o operarse por si se le produce cierto osteoartritis o desgaste cartílago articular. Y está más preocupado de esa operación que al final de crear ciertos hábitos. ¿Qué opinas tú de esto? Yo creo que si tú tienes la rodilla estable, ¿vale? Que le dediques tiempo a tu rodilla y tengas la rodilla estable, bien, de manera conservadora, de manera quirúrgica, pero que tú tengas buenas sensaciones de que no tienes inestabilidad en la rodilla. No se tiene por qué preocupar de que si dentro de 30 años va a tener artrosis. Lo mismo y te operas y no te pasa cualquier cosa, o la plástica no pueden pasar, en quirófano pueden pasar 1000 cosas, y te hace la misma artrosis dentro de 30 años. De hecho, hay también estudios de pacientes que se han operado y no, dentro de 20 o 30 años también tienen signos de artrosis. Entonces, no sé, que no se preocupen por el futuro, que tanto si hacen el tratamiento, si han decidido el tratamiento conservador como el quirúrgico, van a ir bien de las dos maneras, que no tienen por qué preocuparse por ese tema. Y otro, por desgracia, la cultura, es decir, eso lo verás tú todavía más que yo, pero como que al final la cultura en España es que tratamos mucho por eso, el tratamiento lo que es sin esfuerzo, de, bueno, que vaya a una camilla, me hagan masaje o que me manden dos cosas y las haga, o incluso dice, bueno, si a mí ya la rodilla la tengo así, que me opere y listo. Es decir, está esa cultura de que al final creen que si la operación ya, si se operan ya va a estar al 100%, pero ¿eso es así de verdad o queda mucho trabajo por hacer? Creo que, bueno, queda trabajo por hacer, pero cada vez la gente está más implicada, sobre todo los pacientes. Será que yo veo pacientes muy jóvenes, muy deportistas y demás, y ponen mucho empeño en su recuperación. Pero sí que es verdad que también ves pacientes que no le dedican el tiempo y todo en la camilla, depende, ¿no? Hay pacientes para todo, pero creo que se va en buena línea, ¿eh? Cada vez hay más información del ligamento, cada vez más información de las lesiones, cada vez el paciente llega a la consulta más informado, incluso te ponen un compromiso de, oye, que mira esto o lo otro, que tú lo mismo no te lo has revisado, no estás tan al tanto, y yo creo que cada vez se va en buena línea. Entonces, más o menos lo has dicho antes, pero al final, ¿cómo de importante considera eso? Hacer una buena rehabilitación y una buena redactación para al final pues, sentirse bien y llegar a un buen nivel. Para mí es lo más importante, ¿vale? Aparte de hacer una técnica, de si te operas, hacer una técnica perfecta que no tenga fallos, para mí lo más importante es a quien yo le mando a mis pacientes de un operado de ligamento y demás. Al final es como todo en todas las profesiones, ¿no? Todo el fisio no puede, un fisio no puede saber de recuperar un tobillo, de recuperar una rodilla, de recuperar una cadera, de recuperar un hombro, de recuperar una espalda. Hay miles de lesiones, ¿no? Entonces yo creo que todo va a la superespecialización. Y el fisio que maneje bien una lesión de cruzado, que no es fácil, pues es el que se tiene que encargar de eso. Por eso, yo siempre lo digo al paciente, cuando el paciente viene a lo mejor a mes y medio, ya ves, no me noto, ponte en buenas manos. Si te tienes que gastar algo de dinero, habrá que, mejor inversión que esa no la hay. Yo creo que es la parte más importante, después de operarte, ¿eh? Oye, si no haces una plastia bien o una técnica, que hay veces que el fisioterapeuta incluso te corrige algún pequeño fallo en el quirófano, pero ponerte en buenas manos de fisioredactador es la parte más importante de la recuperación. Totalmente. Y has dicho una cosa que me parece interesante, que es a nivel de redactación. Es decir, eh, a nivel de redactación, ¿cómo consideras, por ejemplo, está bien lo que es la rehabilitación, etcétera, pero mucha gente se queda corto y se queda directamente con esa parte, en plan de hacer 1 o 2 meses de seguridad social, etcétera, y ya como que en el momento que empieza a andar y se siente bien, dice, ah, ya he terminado la recuperación, ya me noto bien. ¿Cómo de importante considerarla después de la rehabilitación hacer una redactación? Yo hasta hace 3 años escuchaba redactación y al final nosotros no estamos mucho en quirófano, mucho esto, pero nos perdemos la parte de que está a día a día con el paciente, ¿no? Y hace 3 años, cuando empecé allí por la Rosaleda y demás, te das cuenta del trabajo que hace un redactador. Entonces, a mí me ha cambiado totalmente el concepto. Creo que la parte de la redactación y hacerla bien
el baja de fase, el paciente va bien, vamos a aumentarle la carga, oye, mira, los que se dan cuenta, lo que analizan, todo el proceso del redactador, oye, mira cómo camina, mira la carrera, cómo va, mira esto, mira lo otro. Es un proceso súper complicado y súper... Por eso te digo, que ponerte en buenas manos es lo más importante de todo esto, ¿eh? Como decía un colega mío, que decía al final que de 100 traumatólogos, 100 fisios, 100 redactadores que redactan, operan o rehabilitan una rodilla, deberían hacerlo 10, porque al final la gente va por hacer a los sitios y al final, aunque se gaste un poco más de dinero, pero es súper importante eso, que al final que coja un especialista que de verdad lo maneje. Y hay pacientes que, no sabemos, pero hay pacientes que van bien solos. Que tú dices, es que este paciente desde el principio, desde el día 1 que está operado, dices tú, este paciente va bien solo, este paciente da igual lo que tú le hagas, que este paciente se va a recuperar bien. Sin embargo, hay otros que ahí donde es verdad se nota la diferencia, que no van bien desde el principio, y ahí es donde se nota que está en buenas manos, el paciente no está en buenas manos, que está haciendo un buen tratamiento o que no. Y eso es lo verdaderamente importante. Perfecto, a ver. Grabamos con lo que he dicho antes con Juanjo y se me olvidó preguntar esta pregunta que también no teníamos nada todavía en el podcast. Entonces, ¿cuáles son las principales complicaciones? Porque al final muchas veces pero no se sabe muchas veces las posibles complicaciones que puede dar esa operación. Es decir, normalmente, ¿qué complicaciones se pueden dar en una operación de reconstrucción de ligamento cruzado anterior? En un quirófano, cuando se entra, la última opción. Un quirófano puede pasar de todo. Yo he visto un quirófano que pase de todo, absolutamente. Lo importante es eso, ponerse en buenas manos de alguien que te sepa solucionar todo lo que te pueda pasar en quirófano. Eso es importante. Pero después lo que nosotros te puede pasar es una rotura de la espina tibial, de la meseta tibial, se te puede romper la plastia, se te puede pasar mil cosas en el quirófano como tal, ¿no? Y después lo que todo el mundo teme, oye, la primera semana que no se me infecte el ligamento, que la complicación más temida a corto plazo del ligamento. Después a largo plazo, oye, el paciente me mueve bien, está haciendo algo de rigidez, las complicaciones básicas, pero que también muchos pacientes, no todos los pacientes operados van bien. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que algunos necesitan 2 cirugías, necesitan 3, todas las suturas que se hacen del menisco no van bien, hay muchos temas que todavía están por aclarar. ¿Vale? Una de esas complicaciones muchas veces es que se crea cierta adherencia y se produce esa artrofibrosis, que es eso que impide esa extensión completa o cierta grado de flexión. Es decir, normalmente, ¿eso por qué ocurre y normalmente qué solución se da? Eso hay que estudiarlo bien. Las pérdidas de movilidad pueden ser o porque la plastia en sí no está bien posicionada. Si tú haces un túnel muy anterior, el paciente no va a extender del todo. Si tú haces un túnel femoral posterior, que la plastia esté bien posicionada, eso se ve con una resonancia normal o un TAC, se ve dónde está la plastia. Si la plastia está bien posicionada, un problema de cíclope, un cíclope es la plastia en la parte anterior te hace como una tumoración, un tumorcito blando que no te deja tampoco extender del todo. Y después también hay una artrofibrosis idiopática de algunos pacientes que hacen fibrosis porque la hacen, no mueven, y precisan a lo mejor movilizaciones y liberaciones que no van del todo, depende de la causa, ¿no? El cíclope si va bien, el posicionamiento de la plastia difícil de solucionar, y la artrofibrosis esta, que aunque tú operes al paciente, puede ser que después la vuelva a crear, y son problemas complicados de resolver. Vale, es que, por ejemplo, yo tengo un chico que igual se operó y estuvo en plan, le pilló en el confinamiento y estuvo 2 meses sin hacer nada, es decir, inmovilizado, sin hacer rehabilitación, sin hacer nada. Y después de 1 año y pico, pues dice que tiene esa artrofibrosis y que está esperando que lo llamen para que le hagan una artroscopia y le limpie. Entonces, mi pregunta es decir, ¿esa artroscopia ahora va a solucionar esa sensación de rigidez? ¿Cuánto tiempo lleva? Casi 1 año y medio, 2. Es como complicado. Cuanto más tiempo pase, mucho peor. ¿Sí, no? Sí. Vale. Y lo que es la artroscopia para limpieza va bastante bien y a los días, que es lo que se suele decir, ya se puede empezar la rehabilitación, o normalmente tarda un poquito más. ¿Cómo? En plan, muchas veces para limpiarmos el sector fibrosis hacen la artroscopia, ¿vale? Y entonces me refiero, ¿lo es que se limpia directamente esa operación es igual de compleja o eso en una semana ya puede estar otra vez perfectamente igual?
que depende un poco de la liberación que necesites y la causa que la haga. A veces hacer liberaciones o limpieza extensa que lo que hacen es aumentar el sangrado y ahora el paciente te hace derrames de repetición. Por eso te digo que son problemas, no son fáciles de... Lo ideal es una lesión de un cíclope o una pequeña fibrosis que tú la limpias, el paciente no tiene mucho derrame y continúa la redactación en el mismo proceso, en el mismo momento que estaba. Eso es lo ideal. Pero no siempre es así. Como tenga ese problema, a veces es difícil de solucionar. Vale, vale, sí, quería ver un poquito esa sensación, ya que muchas veces me pasaba con este chico y directamente no sabía en plan más o menos la posible solución, ya que él estaba esperando eso, que lo llamase y que lo limpiase. Entonces quería ver un poco Si no también. sabe, si no sabe la causa que cause esa fibrosis, es complicado, y más con 1 año y pico. Pero supongo que si su traumatólogo le ha dicho que mejorará o lo va a operar es porque cree que va a mejorar con la cirugía, si no, no lo operaría. Vale, vale, vale. Vale, pues si te parece, Abel, a nivel del ligamento cruzado, ¿te gustaría comentar algún dato curioso o algo que creas que le puede venir bien a la gente? Bueno, básicamente lo hemos hablado, elegí bien el tratamiento conservador o quirúrgico, dependiendo del paciente, y una vez que se haya decidido, ir todos a una, que no haya, oye, es que te tenías que haber operado, si no te has operado, oye, esto, o lo otro, y sobre todo, yo lo que veo el problema, porque también lo recibo yo, las segundas opiniones, ¿no? Es que viene gente que ha ido a 4 traumatólogos, es que está un traumatólogo en Sevilla, está un traumatólogo en Almería, está un traumatólogo en Madrid, cada uno le ha dicho una cosa, el paciente se vuelve loco. Yo creo que elegir bien quien más confianza te dé y con eso ir hasta el final. Es que si no, se vuelve uno loco y en el momento que no va bien, es que este traumatólogo me dijo que no iba bien y ya voy a ir a otro. Ahí creo que están los problemas. Eso que has dicho, al final yo creo que nos sentimos identificados todas las profesiones, que al final como vaya la libre persona, es decir, si nos está escuchando y ha ido a muchos traumas, fisios, etcétera, es decir, quédate, confía en uno y quédate con ese porque cuanto más vaya, peor va a ser, porque más Claro. incertidumbre va a tener y peor va a ser la recuperación, pero 100%. Al final la confianza se nota y tú sabes quién, yo creo que eso se nota, ¿no? Quién te tiene que operar, quién te tiene que tratar, quién donde tienes que hacer la redactación. También es verdad la opinión que te den las demás personas, porque dices, oye, yo me estoy recuperando aquí y eso se tiene en cuenta, ¿no? Oye, el boca a boca, el que te dice este, que te dice el otro, o este no tiene mucha empatía, o este mira cómo está dejando a la gente. Es todo lo que se habla, ¿no? Pero bueno. Vale. Pues si te parece bien, vamos a hablar también un poco de a nivel lo que es menisco, que también es otro tema que está ahora mismo en debate. Y, por ejemplo, para mi gusto se opera más de lo que se debería operar. Es decir, al final, pues ahí también entras tú que eres trauma, pero a día de hoy, al final, lo que yo me encontré en mi carrera como profesional de todos los meniscos que llevaba, es decir, que cualquier molestia en el menisco la han operado, le han hecho meniscectomía. Entonces, me gustaría saber tu opinión y cuándo tú recomendarías operar un menisco. Yo si se puede, nunca. Yo si se puede tratar un menisco sin operar, nunca. Eso soy en contra absolutamente. Otra cosa es lesiones asociadas, ligamento más menisco. Pero aquí, en este caso estamos hablando de una rotura meniscal sola, ¿no? Aislada. Entonces yo ese paciente, a no ser que tenga derrames de repetición, de oye, es que se me inflama la rodilla cada mes, 2, 3 veces tengo derrame, que esos derrames tampoco son buenos para la rodilla, o el paciente tenga un bloqueo con una asa de cubo y demás. Ese para mí son las dos indicaciones. El resto de menisco creo que no van bien con tratamiento conservador. Y el que la opere, al final se da cuenta que creo que se equivoca, porque yo he operado, es que al principio yo he operado roturas degenerativas en un paciente de 50 años que tú crees, oye, es que la rodilla está bien, el resto, lo único que él tiene es una pequeña rotura en el menisco, lo opera y el paciente va bien y a los 2 años está en la consulta diciéndote, oye, me sigue molestando aquí en la parte interna, me ha empezado a molestar. Entonces, yo creo que la solución de la rotura meniscal aislada va por el tratamiento conservador el 90% de los casos. Es lo que has dicho, es decir, al final lo más indicativo siempre va a ser sobre el derrame o los pequeños bloqueos. Pero al final también cuento yo un poco mi experiencia. Pero hay que diferenciar bien el bloqueo, ¿eh? El paciente a veces te dice, noto como que me bloquea, que me salta. Yo de verdad se nota, ¿eh? El paciente no puede extender la rodilla o el paciente no puede doblarla.
hay que diferenciar bien el bloqueo del pseudobloqueo y del rugido. Se ha quedado pillado, a ver, justamente cuando he ido a hablar lo del bloqueo, es decir, ¿cómo se diferencia el bloqueo? Que se ha quedado pillado. Hay que diferenciar de verdad el bloqueo, porque muchos pacientes se creen que es bloqueo, pero te vienen a la consulta, oye, es que cuando estiro la rodilla me salta algo aquí, o me noto como un resalte, o me cruje. El bloqueo de verdad no te deja mover la rodilla. Los otros son pseudobloqueos, que hay que saber la causa por la que son, pero que el bloqueo de verdad, que la rodilla no te deje moverla, hay pocas causas de bloqueo. Ahí mi experiencia también con gente de menisco es que a lo mejor se le ha bloqueado al principio y también eso lo he hablado con los fisios del equipo, etcétera. Y muchas veces a lo mejor potenciando pues, los ciertos déficits, ese bloqueo ha ido menos. Por ejemplo, me pasó el caso de un chico que se bloqueó en una semana 3 veces. Empezamos a trabajar y se bloqueó después, a las 2 semanas se bloqueó, pero ya en plan lo que es pues eso, el derrame, la inflamación, le duraba un día. Al principio le duraba una semana. Después siguió y al mes se le bloqueó otro, pero igual, al día siguiente ya estaba otra vez bien. Y ya después, durante 3 meses, todavía no se lo ha bloqueado. Entonces, no sé, que también puede ser también el caso de que a veces, incluso habiendo pequeños bloqueos y se potencia, habrá personas que le vaya bien. Por eso yo creo que lo que hay que diferenciar y lo que hay que preguntarle al paciente que si son verdaderos bloqueos, que es que el bloqueo te lo da una asa de cubo, te lo da un cuerpo libre, pero una rotura longitudinal, una rotura radial, es muy complicado que le dé un... Entonces hay que saber por qué pocas causas de bloqueo creo o piensa que es el bloqueo. ¿Tú me escuchas bien ahora mismo, Abel? Sí, ¿no? Yo sí, yo perfecto. Vale, se queda ahí, vale. Y a nivel de eso, en plan, hay muchos tipos de rotura a nivel de menisco, pero ¿cuál suelen dar más complicaciones? Es decir, ahora mismo acaba de dar una pildorita, pero bueno, ¿cuál suelen dar más la lata? A mí, de manera conservadora, de manera quirúrgica o Al paciente, es decir, cuando hay ese tipo de rotura. al paciente, depende, ¿no? Un asa de cubo le da problemas, porque el asa de cubo en el intercóndilo, el paciente no puede extender, no puede andar bien, ese paciente le da problemas ese tipo de rotura, de verdad. Después hay otras roturas que hay que diferenciar un poco, porque la mayoría de roturas degenerativas, una radial a lo mejor, no sabe si le está dando problema. La rotura radial, la pequeña rotura radial o pequeña degeneración del compartimento, ese afecto, o las longitudinales tampoco dan tanto la lata, no sé, que tengan quistes asociados, hay que diferenciar. Y después las quirúrgicas, yo cada vez opero, suturo menos, porque las que más latas te dan, o las que yo no me quiero encontrar en quirófano sobre todo, son las radiales. Y las radiales las que menos me gustan, vamos. Sí, dentro también están las complejas, que son las cuando se parten muchos trocitos. Eso normalmente ahí a lo mejor está más por conservador o está más por una minisectomía. Yo las roturas complejas, ¿vale? Siempre, yo es que siempre, ya te lo he dicho, o tiene derrame o tiene bloqueo, o opto por tratamiento conservador. No me gusta operar el menisco. Entonces, casi siempre, la mayoría de los pacientes, uso tratamiento conservador. Y si tengo que operarlo, casi seguro, le quito el trocito que le está dando la lata. Y dentro de decir, aunque seguramente ya lo has dicho, que tampoco hace mucha sutura meniscal, pero bueno, dentro de las consideraciones que hay que tener en cuenta con una sutura meniscal, está el No, yo típico. sí hago mucha sutura meniscal, ¿eh? Pero cuando se va con cruzado, ¿no? A lo mejor. Exactamente. Vale. Pues bueno, eso, dentro de lo que es las consideraciones, es decir, a nivel de evidencia, pues hay un poco de todo. Hay gente que dice que apoya, gente que dice que no apoya, gente que dice flexiones, gente que dice no flexiones. Entonces, mi visión, bajo mi experiencia, es que depende de la tolerancia del paciente. Hay algunos que pueden apoyar incluso con sutura y flexionar un poco y no hay molestia. Y hay otros que le molestan. Entonces, bajo tu experiencia, ¿qué consideraciones tienes tú con una sutura? Nosotros con la sutura tampoco llevamos mucho tiempo. La sutura, esto es un tema que se ha puesto un poco de moda, va todo avanzando. Antes no se suturaba apenas nada, ahora, oye, es que parece que hay que suturarlo todo. Al principio, claro, como es algo desconocido, que el paciente no mueva la rodilla, incluso se pone una escayola, o hay muchos pacientes que salen incluso con la escayola, el paciente que no apoye, que no doble más de 90. Yo creo que, como todas las lesiones, hay que saber el tipo de lesión que tiene, dónde la tiene, el tipo de sutura que se le hace, lo contento que tú te quedes con esa sutura,
todas las suturas no te quedan igual de estables, no te quedas igual de contento con ellas, entonces en algunas vas un poco más tranquilo, otras, es verdad que a veces suturo el menisco y estoy tan tranquilo porque la rotura es pequeña o la rotura me ha quedado tan estable que le digo al fisio, oye, trátalo como si no le hubiese tratado el menisco, ¿sabes? Porque no creo que el apoyar o el doblar 100 grados a ese paciente le vaya a molestar que se tenga que quedar en 90. Entonces yo creo que es individualizar, como hemos dicho antes, cada caso. Ni todas las suturas meniscales son para doblar hasta 90 y no apoyar, ni tampoco todas son para tratarlas, oye, libres como si no se hubiese tratado el menisco. Claro, ahí has dado la clave, al final eso, lo que más se ve es todavía muchas indicaciones de eso, de evita, 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 y yo creo que al final va un poco eso, en la tolerancia, porque al final si una persona va tolerando y no, al final el cuerpo es sabio, yo creo, y muchas veces cuando no lo tolera bien, directamente el cuerpo le manda la señal de, estate quieto, así que yo creo que si lo tolera bien puede ir haciendo cositas, ¿no? Yo en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo. Cuando la rodilla no quiere algo, la rodilla te lo dice. La rodilla se defiende, la rodilla se inflama, la rodilla empieza a molestarte y en el momento que la rodilla quiere algo y tolera esa carga, la rodilla ni se inflama, la rodilla tiene buenas sensaciones, que la rodilla te va contando y te va diciendo lo que quiere y lo que no quiere, vaya. Claro. Igual que cuando empezamos a correr, a los tercer mes, empezamos al cuarto, la rodilla te lo va pidiendo. Si es que algunos pacientes están a los 2 meses y medio haciendo unas cosas y otros tardan a los 4 meses. Si es que cada uno va a un ritmo. Vale. Y otra cosa, otra complicación, bueno, complicación, llámalo como quieras, es la osteotomía. Es decir, ¿qué nos puede decir un poco de eso? Porque yo hace un año lo desconocía, lo que era la osteotomía, y entonces abriendo un poco la mente lo que sería la osteotomía y cuándo normalmente se hacen. La osteotomía estuvo muy de moda hace unas décadas, se dejó de hacer totalmente y ahora otra vez ha vuelto a ponerse de moda la osteotomía. Una osteotomía de rodilla es hacer un corte bien en el fémur o en la tibia, en rodillas que no están totalmente alineadas. ¿Vale? El eje de la rodilla, generalmente el eje de carga pasa por el centro un poco interno de la rodilla. Entonces, nosotros calculamos desde el centro de la cabeza del fémur hasta el centro del tobillo, por dónde pasa, ¿no? Pasa un poco por fuera. El paciente tiene un poco de valgo, pues vamos a hacerle una osteotomía para intentar que esa línea o esa carga pase por la parte interna. O pasa muy por la parte interna, vamos a hacerle un corte en la tibia para que pase un poco más por fuera y le echemos el peso a la parte que está más sana de la rodilla. Entonces, básicamente una osteotomía es eso, hacer un corte bien en el fémur o en la tibia para alinear, poner un trocito de hueso y alinear esa extremidad. ¿Y tú lo recomiendas hacer o ahora mismo tú no trabajas mucho con eso? Yo sí, yo he hecho osteotomía, pero tampoco me gusta hacer osteotomías libremente. La osteotomía no es una cirugía banal ni nada de eso. Una osteotomía es una cirugía grande de rodilla. A veces da la lata, entonces yo creo que la indicación de la osteotomía tiene que estar muy clara. No puedes ponerte a esa osteotomía a mínimos grados ni a mínima. Hay que tenerlo muy claro a la hora de hacer una osteotomía. ¿Vale? Yo incluso he hecho osteotomías con ligamento cruzado, osteotomías con trasplantes meniscales, pero son cirugías que tienes que estar muy hábil, muy rápido y hacerlo todo muy bien para que ese paciente vaya bien. No es una cirugía que yo de entrada la indique muy tranquilo. Vale, vale, perfecto. Abel, pues resumiendo un poco lo que es la parte de menisco, al final se opera, en plan, a ver si coincides conmigo, se opera más de la cuenta lo que es los meniscos y la mayoría de veces pues se debería hacer primero un tratamiento conservador y ver cómo responde. Cada vez menos, Después, ¿eh? Cada vez los traumas estamos aprendiendo más y estamos operando muchos menos meniscos, ¿eh? mejor, mejor. Vale. Aunque bueno, es como todo, al final lo que hemos dicho antes, hay profesionales buenos y hay al final pues muchos profesionales que al final pues hablan más de, igual que CAFI, adaptadores, fisios, traumas, que hablan por hablar, creo yo. Es decir, que al final van, y por eso estamos continuamente en la lucha de nosotros decimos una cosa y yo digo otra cosa y al final los pacientes, las personas tienen un caca en la cabeza porque dice a quién creo, ¿sabes? Eso es, yo creo que es el principal problema que hay hoy día. Y vale, pues eso, resumiendo a nivel menisco, que cada vez se opera menos y lo suyo es eso, primero optar por un tratamiento conservador. Y también el tema de eso, que muchas veces cuando se bloquea también hay que diferenciar entre pseudobloqueo, que sería pues esa sensación de crepitación, de que cruje, de que se nota algo que salta,
versus el típico bloqueo de impedir que se nota que no pueden ni extender ni pueden ni andar, ¿no? Correcto. Y por última parte, que al final, tras una operación, como puede ser de sutura meniscal, al final la rodilla va a ser que más o menos te vaya marcando los plazos de si tienes que apoyar, si tienes que flexionar, etcétera, porque al final, cuando ella no quiere algo, directamente siempre te va a mandar sensaciones pues, de derrame, de molestia, de resentimiento, etcétera. Y no es tan así como lo típico que siempre se ha dicho de hasta las 6 semanas no puede apoyar absolutamente nada. Y cada vez los estudios que salen van más por ahí, ¿eh? No es que lo digamos nosotros, no lo digamos nosotros aquí, sino que cada vez la ciencia va más por ese camino. Vale, pues si te parece, pasamos a las dos últimas partes, que una es hablar de rótula, ¿vale? Y otra hablar de la típica o la famosa condromalacia, ¿vale? Entonces, vamos a empezar si quieres por a nivel de rótula, es decir, ¿a qué se suele deber, por ejemplo, una continua deslusación de rótula? Seguramente sean muchos factores, pero más o menos así principalmente, ¿a qué se deben esas subluxaciones de rótula? La inestabilidad o subluxaciones de rótula hay que tener en cuenta 3 factores básicamente. Yo estuve 2 meses en Burdeos. Para mí Francia es la ciudad, el país por excelencia de la inestabilidad de rótula, ¿no? Entonces siempre me lo dejaron muy claro. A ver, tienes que tener 3 cosas claras cuando tú veas una inestabilidad o luxación de rótula, que es la altura rotuliana, ¿vale? Eso es un aspecto que hay que tener muy en cuenta. Luego, el centraje de la rótula con respecto a la TTA, que eso se mide por unos nombres y unas cosas, y después el ligamento patelofemoral medial, que está puesto ahora un poco de moda. Esas son las cosas más importantes. Después te puedes poner a ver la contractura de los arelones, te puedes ver la displasia troclear, todo ese aspecto, pero los 3 primeros son los más importantes. A día de hoy, es decir, al final yo creo que es como a nivel de menisco, igual que a nivel de cruzado, que también está como un poco el mito de tienes la rótula desviada, lo típico, empieza a tener esa paciente molesta y dice, no, es que tienes la rótula un poco desviada y te tenemos que operar. Es decir, no sé si eso es tan verdad como se considera o directamente es estilo menisco, estilo cruzado, que A mí me van a cruzar. Espero que los traumas no vean esto, porque si no me van a decir, este no quiere operar nada ni nada de eso, pero la inestabilidad rotuliana tampoco hay que operarla siempre. Y menos, no una inestabilidad, sino un descentraje de la rótula. Hay rótulas más lateralizadas, o rótulas viscas, o llámalo, que esa rótula no hay que operarla. O sea, el paciente, si se queja de dolor anterior de rótula, habrá que ver por qué y habrá que ver el manejo, ¿no? Yo te estoy hablando de la inestabilidad rotuliana recidivante. Oye, el paciente tiene 20 luxaciones al año, o tiene 10 luxaciones al año, o se le sale muchas veces. En ese caso, sí hay que estudiarle los parámetros que te he dicho. Si el paciente no presenta nada de eso, el paciente hay que manejarlo el 90-95% de manera conservadora también. Fortalecimiento de cuádriceps. Es verdad que siempre decimos lo mismo, ¿no? Tiene que fortalecer el cuádriceps, fortalecer el vasto medial, pero es que los caminos van por ahí, es que Claro. todo ahí. Nosotros con la cirugía no podemos mejorar ese tipo. Recentramos la rótula y ese es el problema que de verdad le dolía al paciente. No creo que esa sea la solución de eso. Totalmente, has dicho una cosa al final. Yo de aquí también puedo tirar un poco de camino, aunque los traumas no echen en cuenta, pero decía, al mío hay gente con luxación de rótula, y es que muchas veces, tanto rótula, menisco, etcétera, son gente que no hace nada, es decir, que tampoco quiere ponerle de su parte, en plan de, bueno, pues voy a entrenar. Es decir, al final, gente que no entrena, que no hace absolutamente nada, que no tiene ninguna tolerancia al deporte, y ven como única opción la operación, y al final hemos visto, es decir, tú estarás harta de ver, nosotros también, yo también, que al final con el entrenamiento mejoran muchísimo. Y directamente Y son dos tipos de pacientes totalmente. Mira, lo que hemos hablado hoy, de ligamento cruzado y de inestabilidad patelofemoral. Son 2 tipos de pacientes. Al paciente del ligamento cruzado no se le suele salir la rótula. Son pacientes deportistas que hacen mucha actividad. El paciente es raro que la rótula se le salga, a no ser que tenga algún factor anatómico de por sí de nacimiento y demás. En ese caso, la rótula, o niños que tienen muy poca, aparte del valgo, realizan poco deporte. Entonces, yo creo que con un tratamiento conservador de fortalecimiento, de trabajo muscular y todo eso, ese paciente suele ir mejor.
Pues hablando ya por última parte de la famosa condromalacia rotuliana, que al final va a ser lo mismo que acabamos de decir, pero aplicado a otro nombre. El típico miedo al final es eso, de típica persona, típico paciente que empieza a molestar la rodilla y le dice, bueno, es que tienes condromalacia grado 2, etcétera. Es decir, al final, bajo mi punto de vista, por ejemplo, el desgaste de cartílago articular o ese daño muchas veces no tiene que estar relacionado ni con dolor y la mayoría somos asintomáticos. Entonces, ¿qué opinas tú de esa denominada condromalacia y por qué muchas veces la gente al final tiene como miedo en plan de, "Hostia, me ha dicho que tengo condromalacia, vía IPO, etcétera"? ¿Me Ahora te he escuchas? perdido yo a ti, David. Ahora te he perdido, antes te he perdido. ¿Me has escuchado? ¿Me escuchas ahora? No, ahora sí, antes no. Vale. Estos son cosas de directo, gente. Vale. Que el típico miedo al final, típica paciente que empieza con molestia de la rodilla y lo típico que suele ir y le diagnostican condromalacia. Al final, bajo mi punto de vista, he dicho eso, que al final daño y dolor muchas veces no tienen que estar relacionados y el típico desgaste del cartílago articular eh, muchas veces es normal por el paso del tiempo. Incluso se ve que gracias a la carga mecánica ese cartílago se vuelve más fuerte o se vuelve pues, más tolerante a la carga. Entonces, ¿qué opinión tienes tú de esta condromalacia? Yo es que la condromalacia en sí es un diagnóstico radiológico o de visual, de artroscopia y demás. La condromalacia es el grado 1 de artrosis, un reblandecimiento. ¿Qué es la condromalacia? La condromalacia es que el cartílago está un poquito más blando. Entonces, que a mí el cartílago esté un poquito más blando, duela, me deja un poco. Es como, oye, ¿cómo tratamos el grado 1 de degeneración de la meseta tibial? Lo operamos, ¿no? El tratamiento de la condromalacia no va por ahí, ¿no? Entonces, el tratamiento de la condromalacia va por el fortalecimiento, va por cambiar la mentalidad del paciente y lo último que yo me plantaría en una condromalacia es operarla, que no sabría ni qué hacerle, ¿no? ¿Y qué opinión tienes de las infiltraciones? Al final eso sí se lo hace bastante, es decir, le duele condromalacia, ácido hialurónico. ¿Qué opinión tienes? Es que volvemos a lo mismo. La condromalacia es un reblandecimiento del cartílago. Si tú haces algo que está un poquito más blando, otra cosa es cuando ya tenemos lesiones condrales, ahí vale que tú le pongas a lo mejor un ácido hialurónico, un PRP, porque ese paciente a lo mejor con algún lubricante te mejore la rodilla. Pero en la condromalacia, que tú le pongas un ácido hialurónico y mejore, puede ser, pero a lo mejor si le pones un placebo y le pones suero, el paciente se mentaliza en eso, también te mejora. Entonces, el tratamiento de la condromalacia no creo que sea, condromalacia como tal, no creo que sea de infiltraciones. Vale. Pues hasta aquí más o menos lo que sería lo que es pues, toda esta información, que tenéis bastante, tenéis bastante información para ponerla aquí, ¿vale? De todas maneras, iré subiendo eso a YouTube y a Instagram, en plan modas y píldoras. Y para terminar, al final, pues de esta charla, que va a durar casi 50 minutillos, ¿con qué tres cosas te gustaría que al final una persona que esté escuchando esta charla, que normalmente son gente que salió de la rodilla o que se dedica a la fisioterapia y la redactación, se quedase? Es decir, que digas tú, pues con estas tres cosillas me gustaría que te quedase. Yo básicamente, que lo hemos dicho a lo largo de los 50 minutos, ¿no? Pero que ni todo es conservador, ni todo es quirúrgico, que una persona cuando se lesione, lo primero que se ponga en buenas manos para hacer un buen diagnóstico y ver qué tipo de tratamiento es el mejor o entre todos se decida que es el mejor que hay que llevar a cabo y luego que vayan hasta la final con ese tratamiento, tanto si va bien como si tiene algún problema durante la recuperación. A no ser que ya se pierda la confianza o lo que sea en todo el equipo, ¿no? Pero si de verdad tiene algún problema, que lo comente y que lo intenten solucionar entre todos. Yo creo que ponerse en buenas manos es lo más importante. Aparte de una indicación quirúrgica, sí que la necesita realizar una buena cirugía, después ponerte en buenas manos. Yo creo que eso es lo más básico en la recuperación. Vale, pues hasta aquí estaría un poco lo que es la charla, ¿vale? A ver, entonces, ¿dónde pueden encontrarte? Es decir, seguramente a nivel presencial en Málaga, pero ¿Sí? si quieres eso, di un poco a nivel, por si la gente quiere contactar contigo, para preguntarte, informarse, etcétera. Bueno, tienen en las redes sociales, doctor Gómez Cáceres, me pueden contactar
En la página web www.doctorgomezcáceres.com también pueden contactarme, está el formulario web, por cualquier de los medios o por correo electrónico que aparece en la web también, no hay problema. Y me pueden escribir cualquier correo, cualquier duda, lo que necesiten, vaya. Pues yo creo que tienen bastante información aquí densa. Se tendrán que, este es el típico podcast que tienes que escucharlo varias veces, sobre todo cuando, este lo mandaré bastante cuando estén, pues eso, rayados las pacientes, en plan de, hostia, me duele el menisco, me voy a operar, pues escúchate este podcast, en plan, me opero, escúchate. Entonces, lo escucharé un poquito, así que muchísimas gracias, Abel, no tengo otras palabras, así Nada, que... David, Sí. encantado. Y a ver si nos conocemos, físicamente, no solo Bueno, en por verdad aquí. nos pilla cerquita, somos los dos Sí, aquí sí, cerquita, así que sí, por bien. eso. Así que nada, un placer, tío. Venga, igualmente. Hasta luego.